Gloria a Dios. Damos gracias a todos, que la paz de Cristo esté inundando los corazones. Y vamos a retomar en este tiempo, gloria al Señor. Espero que sea de gran bendición para todos aquellos que aman la obra del Señor y que muchas veces nos quedamos con esa hambre y con esa sed en cada culto, nos quedamos con esa hambre de Dios y con muchas cosas en el tintero, como diríamos, que todavía expectativas que no podemos llenar. Así que en este periodo, en este ministerio Labranza de Dios, como dice la Biblia, ¿no? Por gracia recibimos y por gracia nos gusta dar, poder aplicar todas las materias que sean posibles a hacer una sumatoria de bendiciones y de enseñanzas para que el obrero de Dios, el hombre de Dios, el Hijo de Dios pueda ser edificado. El fin de Dios fue que el obrero se edifique en toda buena obra. Y creemos que este es un tiempo donde el pueblo de Dios necesita de ese conocimiento. El pueblo de Dios necesita comprender y entender, gloria al nombre del Señor, lo que Dios nos dejó estampado para nuestra bendición y poder así profundizar a través de la palabra del Señor. Por eso, Ministerio Labranza de Dios, el cual hoy, gracias a la misericordia de Dios, podemos estar trabajando en él. Nos agrada, de cierta manera, poder alcanzar al oyente, al que tal vez hoy está inclinándose a buscar de Dios, que lo haga confiadamente a través de la base bíblica, a través de la palabra del Señor. Y vamos a tocar una materia, gloria al nombre del Señor, y también agradecer a aquellos que se suscriban, a aquellos que den un like, ¿sí? Un me gusta, que nos ayuda, gloria al nombre del Señor. Si bien buscamos siempre expandirnos en la obra, sabemos que también es una necesidad, gloria al nombre del Señor, poder retribuir a la obra bendición, poder retribuir también con nuestros bienes a esta obra para moverse, para el plano misionero, para las construcciones de templo. Y es por eso que también aprovechamos este medio para llegar a usted. Si le sirve, si le ha sido de bendición las enseñanzas que hasta aquí se pudieron dar, valga la redundancia, bueno, esperamos su retribución, al menos suscribiéndose, que nos ayuda mucho. Y vamos a tomar una materia llamada autoridad celestial delegada. Al menos personalmente, en mi vida, esta materia ha roto muchos parámetros, me ha ayudado mucho a comprender y a tener en estima a aquellos hombres y aquellas mujeres que hicieron y fueron parte de mi formación cristiana como hijo de Dios. Aquellos que muchas veces no se les da el grado que se les tiene que dar de honra como instrumentos en las manos de Dios, y una materia que me ayudó a recapacitar, a pensar, a mirarme a mí mismo, pero principalmente a mirar desde la óptica de Dios, lo que es la autoridad celestial delegada. Más de una vez nosotros los pastores, cuando predicamos la palabra del Señor, y yo siempre digo que de una manera elocuente, pero también de una manera como Dios nos pide, en santidad, en honor, bajo el temor de Dios, dando gloria a Dios siempre. No todos los que reciban el mensaje del Evangelio reaccionarán de la misma manera. Hay personas egocentristas, hay personas que todavía quieren lo de Dios, pero no quieren morir al viejo hombre. Hay personas que son racionalistas. En el Antiguo Testamento las había, gloria al nombre del Señor. Los saduceos eran personas racionalistas. Todo
lo llevaban a su mente y a una idea, y eran ellos los que normalmente eran llamados para denigrar el Evangelio de Jesús o la enseñanza del Señor. Estas personas venían y no estaban de acuerdo con el Señor, y entonces le hacían preguntas al Señor, dado que en un momento el Señor también, conociendo el corazón de estas personas, Él les hacía preguntas. En un momento que lo fueron a tentar, le dice: bueno, yo no les voy a responder, le dijo el Señor, si ustedes primero me dicen si el Evangelio de Juan es un evangelio del cielo o dado por los hombres. Por supuesto que el maestro no tenía la intención de denigrarnos, ni mucho menos, pero sí, esa pregunta era casualmente un toque a su corazón para que aprendan la verdad. Como bien le estoy diciendo, Jesús era un maestro, y los maestros normalmente hacen preguntas y enseñan a sus congregaciones. Entonces, hermanos, claro, estas personas que eran racionales y que no pretendían cambiar, se iban enojadas. Pero dice que la mayoría del pueblo se admiraba por la conducta, por la tendencia y por la autoridad, porque Jesús hablaba teniendo autoridad. Jesús no hablaba como los otros rabinos que decían: hablaban prácticamente de los hombres. Gamaliel, aquel, y contaban esas anécdotas y si eran aprobados en el Sanedrín. Jesús hablaba, y cuando hablaba enseñaba cómo acercarse al reino de los cielos. Y esto molestaba porque, claro, vivir una vida de apariencia no les permitía poder decir: soy un hijo de Dios. Sin embargo, Jesús, en toda su esencia humana, lo podía decir. Y la palabra nos habla, gloria al nombre del Señor, que debemos respetar las autoridades. Usted lo va a ver en Romanos capítulo 1, verso 2 en adelante, que tenemos que respetar a todas, pero una de las cosas importantes es reconocer a tales autoridades. Nosotros podemos reconocer normalmente a un intendente, podemos reconocer a un diputado, podemos reconocer al presidente de una nación, pero muchas veces no podemos reconocer a la autoridad celestial que Dios delegó en muchos de los hombres que hoy profesan y predican el Evangelio de Cristo. Es por eso que hay una tendencia a que el Evangelio de Cristo sea vituperado y golpeado. Es por eso que muchas veces, hermanos, la persona que no ha sido bien enseñada anda tras su ilusoriamente, buscando cosas ilusorias, que de repente sí le dan una ayuda momentánea, pero el fuego termina acabándose rápidamente. Es sumamente importante mantengamos la autoridad que Dios nos delegó. Nosotros, los que estamos ministrando y tenemos por la misericordia de Dios, no porque seamos algo o más grande que alguien, no, simplemente por el llamado que Dios hizo a nuestra vida, que cada uno lo recibió de diferente manera y se preparó como pudo, gloria al Señor, o Dios permitió que haya una preparatoria en diferentes escalas, ¿sí? Para representar ¿qué? La gloria, el poder y la autoridad de Dios. Nosotros, hermanos, no nos representamos a nosotros mismos, gloria al nombre del Señor, sino que representamos a un Dios que nos ha confiado, gloria al nombre del Señor, hacer un trabajo específico en este pasar terreno, ¿sí? Y Pablo le había acontecido también eso, un hombre de poder, y él dice en un momento, gloria al nombre del Señor, en Romanos capítulo 1, 16, dice: y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. O sea, vemos que está hablando que el Evangelio, las buenas nuevas que Jesucristo impartió, dio a este mundo, tiene poder, donde se delega el poder de Dios, donde el poder de Dios se mueve. En estos escritos, en estos 66 libros, ¿sí? Dice que la palabra de Dios es espíritu, pero también es vida. Gloria al Señor. Y cuando uno da el sentir a la Escritura, ¿no? En lo que es su contexto, y no se sale y es temeroso y comienza a apartarse de las cosas de este mundo. Por eso Santiago da una clave muy importante, que dice
que la amistad del mundo se constituye enemistad con Dios. No podemos servir a dos señores, dice la Biblia. A uno serviremos y al otro aborreceremos. Pero el gran problema de este tiempo, amados oyentes y amados hermanos que aman las cosas del Señor, es el sincretismo. ¿Y qué es el sincretismo? El sincretismo es la mezcla de valores, la mezcla de pensamientos, la mezcla de lo profano con lo santo. Bendito el nombre del Señor. Ese es el gran problema por el que hoy está pasando la iglesia. Y es por eso que muchas veces este sincretismo lleva a aquel que Dios tiene propósitos muchas veces y no quiere someterse a la palabra de Dios, no al hombre, a la palabra de Dios, lo lleva a un estado de rebeldía. Y lo va alejando, y lo va alejando, y lo va alejando. Por eso, Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. No se olvide que Pablo servía celosamente a la ley. Pero el día que tuvo un encuentro personal, camino a Damasco, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios le derribó en esa caída toda su teología, todos sus títulos, todo lo que Pablo era. Lo despojó en ese mismo momento, dejándolo ciego, teniendo una intervención divina con Dios, y que él entrase en la obediencia, comenzó a ver que aquellos que él perseguía eran los que tenían la autoridad de Dios. Bendito el nombre de Jesús para siempre. La autoridad primeramente debe de ser reconocida, ¿sí? Y Romanos, no vamos a hablar hoy de este libro, pero es un tratado teológico prácticamente, es una carta muy específica que tiene una naturaleza de la justicia de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y esta justicia de Dios no se mueve bajo leyes humanas, sino se mueve en fe y para fe, conforme la palabra del Señor. Se mueve en la libertad del Evangelio. Y lleva al hombre a un grado de justicia, casualmente, como le decía, y como lo dice Romanos capítulo 1, verso 17, que el Evangelio, la justicia de Dios, se mueve en fe y para fe. Entonces, hermanos, somos llamados a ser libres, somos llamados a ser victoriosos y somos llamados a vivir en comunidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y ese cuerpo, cuando se constituye, por eso dice, llevando cautiva la cautividad nuestra, nuestros pecados, llevando, hermanos, ese cautiverio que teníamos, Dios nos esparció, nos hizo libres, nos dio victoria, nos formó como cuerpo de Cristo y derramó dones sobre su pueblo. Ahora, ¿bajo qué? Bajo el poder de la palabra y bajo el poder de la justicia de Dios, bajo los valores divinos. Gloria al nombre del Señor. Y quiero, comenzando con esta materia, autoridad celestial delegada, gloria al nombre del Señor, porque lo que tenemos no es nuestro, proviene de Dios. Tomar en Tito 2:15, gloria al nombre del Señor. Yo voy a leer un poquito antes, en Tito capítulo 2, verso 11, vamos a leer para tomar un poquito de la trama. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, que estaba fundando iglesias, escribe a Tito, un pequeño obrero, al cual debían respetar, debían verlo como autoridad, gloria al nombre del Señor. Y Tito en ese momento se encuentra frente a una congregación donde debían de formar cristianos, obreros, hijos de Dios, bajo los fundamentos. Ahora Pablo le está diciendo, Tito, no temas, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿sí? Gracia sabemos que es regalo inmerecido,
¿A quiénes? A todos los hombres. Esta gracia es para todos igual, no es para un grupo selecto, no es para los que se crean más sabios que el otro, no. Dios ha decidido en su amor inefable, en su gran misericordia, darle la oportunidad al hombre de venir a restaurarse y de esa manera Dios tomar lo que el mundo desechó y formarlo en sus manos, ¿sí? Darle forma, darle valor a su vida. Por eso dice que nuestra vida está conjuntamente escondida en Cristo. Cuando nosotros empezamos a conectarnos con el reino de los cielos y empezamos nosotros, empiezan a caer como a Pablo que le cayeron esas escamas. Gloria al Señor. Muchas veces nosotros tenemos en nuestra vida espiritual la visión errada. Vemos por lo que vemos carnalmente, pero la palabra nos dice que no andamos por vista, sino andamos por fe. O sea que los ojos de la fe son los que pueden ver este plano tan maravilloso de autoridad delegada del cielo para con los hombres. Y dice que se ha manifestado por gracia, salvación a todos los hombres, que renunciando, o sea, hay una tarea que el hombre que se ha consagrado, el hombre que hoy delega esa autoridad, ha tenido que dejar ciertas cosas que para él eran ganancia. Como decía el apóstol Pablo, he dejado todo lo que para mí era ganancia por asirme del conocimiento del amor de Cristo. Bendito el nombre del Señor. En una palabra está diciendo Pablo, dejo todo por entrar en el corazón de Jesús. Dejo todo por ser dirigido por Dios. Y aquí nos está diciendo, ¿sí? Renunciando a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Algo que es duro, algo que no tiene piedad, algo que no proviene del corazón de Dios. Cuando nosotros perdemos y nos volvemos personas impiadosas, chao, estamos liquidados, nuestro corazón está llagado, no sentimos más nada. No sentimos que el otro sufre, no nos importa si el otro no come, porque tenemos internamente nuestra justicia está por delante de la justicia de Dios. Entonces Dios nos está diciendo que renunciando, yo debo renunciar a mi antigua vida, renunciar a aquello que a mí me da una autoridad, que a mí me da el placer de ser o mostrarme a mí mismo. Debo renunciar, Dios me lo está diciendo. Y aquí, hermanos, le está diciendo el apóstol y le está enseñando, gloria al nombre del Señor, dando una enseñanza sana para poder llegar a tener esta autoridad celestial delegada, ¿sí? Renunciando a la piedad y a los deseos mundanos. O sea, tus expectativas del mundo no las puedes traer a Dios. Tus expectativas del mundo no tienen nada que ver con lo que Dios tiene por delante. Los valores del mundo no tienen nada que ver con los valores de Dios. Entonces Dios dice, hay que renunciar, no solo a la impiedad, a los deseos mundanos, ¿sí? Para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, de la mano de Dios. Sobrio. Una persona sobria es una persona que no está ajena a su conducta, a su ideal, a nada. Una persona sobria entiende, comprende y sabe y está en sus cabales. Por eso, querido amigo, le dice, tú tienes que enseñar esto, sobrio, justo, bajo la justicia de Dios y bajo la piedad del Altísimo, ¿sí? Aguardando que la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, para que así nosotros esperemos la venida de nuestro Salvador. Ahí le está hablando Pablo y le está dando una entrada a Timoteo, a este pequeño anciano, gloria al nombre del Señor, muy nuevo en las cosas del Señor, qué era lo que tenía que hacer, cómo debía de dirigirse. Y le dice, ¿por qué todas estas cosas? Porque Él purificó para sí mismo un pueblo propio, un pueblo para Él, ¿sí? Celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te desprecie. Nadie te desprecie. Y le dice, esto habla, exhorta. ¿Qué es exhortar, hermano?
anímalos a salir del error, anímalos. Pero para que Timoteo pudiera animar a otras personas, la autoridad de Dios tenía que ser vista desde los hombres y reconocida sobre Timoteo. Ahora Pablo le está adelantando: Señor te llamó, el Señor te apartó, has conocido. Ahora, Timoteo, empieza a hacer lo que Dios delega desde el cielo. Habla, enseña, utiliza su palabra, exhorta, anímales a salir del error, pero reprende con toda autoridad. Y aquí es muy importante: ¿con cuál autoridad? ¿Con la autoridad del hombre? Por eso le está diciendo que tiene que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Bendito el nombre del Señor, para vivir en este siglo sobrio, justo y piadoso. O sea, las tres características celestiales están aquí: con sobriedad, justo en la medida de Dios, y piadosamente teniendo misericordia de los que van a ser corregidos. Ahí es donde se ve la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque no voy a formar un obrero para mí, voy a formar un obrero para el reino de los cielos. Porque no voy a ministrar palabra de hombre, voy a ministrar palabra de Dios. Porque no se va a mover un poder exaltado en lo carnal, no, se va a mover el Espíritu Santo, que fue enviado a la iglesia para representar la autoridad y el poder de Dios sobre aquellos que fueron llamados a impartir el evangelio de la gracia. Amado oyente, amado amigo, es por eso que muchas veces encontramos lugares donde hay una falta de respeto total y de reverencia. Es por eso que nos encontramos con personas que enseñándole se enojan. Pero es parte de lo que Dios mandó. Aquí le dice Timoteo, ¿sí? Exhortá y habla a tiempo. El que escuche mi voz y entienda, comenzará a limpiarse, comenzará a tener sobriedad, comenzará a caminar piadosamente. Mas al que rehúse, todavía vive en sí mismo. Y después le dan en el capítulo 3 recomendaciones, ¿sí?, de la importancia de las buenas obras. Pero esto lo vamos a dejar para la próxima clase, para que usted pueda estar viendo cómo va hilando la palabra y cómo la autoridad de Dios a través de la palabra va siendo formada en nuestros corazones. Así que, querido amigo, gloria al nombre del Señor. Qué bueno es conocer, porque también cuando yo me siento en aquel lugar, hoy tal vez estemos tras de un púlpito, tras de unas gradas, ¿sí? Pero durante muchos años y durante mucho tiempo nos habíamos sentado en el lugar como cristianos que necesitábamos y que teníamos hambre y sed, y a recibir los sermones de nuestro pastor, a recibir las enseñanzas del anciano, del evangelista, ¿sí? Y fue la manera que Dios nos fue llevando y nos fue probando, y hemos pasado por diferentes niveles sin darnos cuenta. Cuando nos queríamos dar cuenta, estábamos pasando un valle. Cuando nos queríamos dar cuenta, nos encontrábamos en un desierto. Cuando nos queríamos dar cuenta, estábamos viendo la sequedad de nuestras vidas. Pero la bendita palabra de Dios, el bendito evangelio de Dios, que tiene toda la autoridad de Dios en sí mismo, nos ha ayudado y nos ha capacitado y nos ha permitido menguar a nuestros ideales humanos o carnales, como usted lo quiera llamar, ¿sí? Dejando, como dice esta palabra, Señor, renunciando a esa impiedad, renunciando a los deseos que teníamos. Más de uno de nosotros seguramente fue con el afán de casualmente hacerse ver o llegar al pastorado y pensó que iba a ser de una manera, pero el trato de Dios lo fue puliendo, lo fue llevando a ser piadoso, lo fue llevando a entender que no era con espada, sino era con el bendito Espíritu de Dios. Y de esa manera fuimos despojándonos a nosotros mismos, y muchos hombres y muchas mujeres comenzaron de ser
un objeto vil, hacer algo revestido de la gracia de Dios, revestido de la autoridad de Dios y reconocido como un hombre, una mujer piadosa que profesa el bendito evangelio de Jesucristo. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no bendecir el nombre del Señor? ¿Cómo no darle importancia a las buenas obras si alaban y glorifican el nombre de aquel que lo dio todo para que hoy seamos un pueblo propio, celoso de buenas obras? Que Dios los bendiga, que la paz de Jesús los ilumine. Nos vemos la próxima en el nombre de Jesús. Amén.